Bendito sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, estamos nuevamente en la televisión, ¿verdad? Para bendecir muchos hogares, muchas familias. Agradecemos por su presencia, ¿verdad? Siempre agradecemos porque usted está pendiente de este canal, está pendiente de verdad de que el Señor le hable a su vida, a su corazón. Vamos a estar esta tarde hablando acerca de Sansón, ¿verdad? Es un tema muy maravilloso. Hace poco lo compartía con los jóvenes. Es un tema que lo llenó mucho a nosotros, ¿verdad? Como a mi esposa y a mí, primeramente, y después le pudimos compartir a nuestros jóvenes de la Iglesia Nuevo Pacto, ¿verdad? A la nueva generación. Les compartíamos sobre Sansón y Dalila. Pero esta tarde queremos hablar más de Sansón, ¿verdad? ¿Cuál era el carácter de Sansón? ¿De dónde descendía Sansón? ¿Y cómo y por qué vino Sansón al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios se preocupó, verdad, en crear un hombre tan fuerte, en hacer un hombre tan fuerte como lo que era Sansón? Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor, esta palabra esta tarde, y sabemos, Señor, que tú tienes un propósito con nosotros y que nosotros, Señor, estamos a tu disposición tarde y noche, Señor, y mañana y en el día. Estamos pendientes, Señor, de que tú los hables para que nosotros podamos, Señor, ser útiles en tu rebaño, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo a mis queridos hermanos que están a través de Facebook. Saludos, ¿verdad?, a mi familia. Saludo al hermano Tinoco, Raúl Humberto Tinoco, el profeta. Hace poco anduvimos con él. Y bendiciendo todo nuestro teleaudiencia, ¿verdad? Estamos bendiciéndolos esta tarde para que podamos ser transformados por la palabra y podamos ser edificados. Vamos a leer, ¿verdad?, el nacimiento de Sansón. Dice la palabra del Señor en Jueces 13. Vamos a leer 13:3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no beberás vino ni sidra, ni comas ni cosas inmundas. Pues aquí podemos ver que le apareció un ángel de Jehová, ¿verdad?, a la mamá de Sansón, porque la mamá de Sansón, como muchos sabemos, era estéril, ¿verdad? Pero el Señor, ¿verdad?, le dice que le manda un ángel que va a tener un hijo, pero que no coma cosas inmundas y que no beba sidra. Así que podemos ver, y también le sigue dando un montón, ¿verdad?, de coordenadas, un montón para que Sansón pueda crecer sanamente en el vientre de su madre. Y una vez que Sansón nazca, dice que no pasará navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Porque es nazareno de Dios. Como podemos ver, también Jesucristo era nazareno, ¿verdad? Es nazareno, un hijo de Dios. Así Sansón también era un nazareno, hijo de Dios, creado por Dios. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, que Sansón ya venía con un propósito al pueblo de Israel, ¿verdad? Podemos ver que Sansón era llamado, ¿verdad? Era un hombre, el hombre más fuerte, ¿verdad?, que podemos ver en la Biblia. Era el hombre más fuerte que creó Dios, pero al mismo tiempo podemos ver, ¿verdad?, que lo hacía Dios con un propósito, porque el pueblo de Israel tenía una esclavitud de 40 años, estaba siendo azotado por los filisteos, y el pueblo de Israel necesitaba un libertador, alguien que los defendiera. Entonces el Señor le dice, ¿verdad?, a la mamá de Sansón que no va a pasar navaja sobre su cabeza, ¿verdad?, que no le van a poder quitar el pelo, porque ese era, como quien dice, el pacto que había entre Sansón y Dios. Pero podemos ver más enseguida, ¿verdad?, que Sansón se convierte en un juez, de los muchos jueces que hubo en el pueblo de Israel, se convierte en un juez, y Sansón sigue creciendo, pero Sansón comete errores. Sansón se desvía del propósito de Dios. Nosotros como seres humanos, todos traemos un propósito de Dios, así como Sansón vino con el propósito de Dios, yo también vine con un propósito de Dios. Usted que me está viendo vino con un propósito de Dios, pero no estamos tomando en cuenta, no estamos ejerciendo ese propósito que Dios puso en nuestras vidas.
¿verdad? Así que podemos ver que Sansón, él no quiere seguir el propósito de Dios. Él se desvía del propósito que Dios lo trajo ¿verdad?, a la tierra. Ahora podemos ver, dice, descendió Sansón a Timab y vio en Timab a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timab una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y sus padres y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Podemos ver, mis queridos hermanos, ¿verdad?, cuando nosotros estamos tomando decisiones equivocadas. Yo le comentaba mucho a los jóvenes que a veces escogemos las personas que por las cuales a nosotros los agradan, pero no podemos ver las consecuencias del futuro, porque no vamos con la bendición de nuestros padres, no vamos con la aprobación de nuestros padres, mucho menos de Dios. Porque si nosotros no respetamos a nuestros padres, entonces no estamos respetando la palabra. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen y seas prosperado por muchos años. Entonces, podemos ver, mis queridos hermanos, que hay una palabra de promesa. Si nosotros honramos a nuestros padres, a nuestra madre, a nosotros se nos va a alargar la vida. Vamos a vivir muchos años más de vida y vamos a ser de mucha bendición y vamos a ser bendecidos. Entonces, pero Sansón aquí toma decisiones que desobedece primeramente la palabra de Dios, desobedece la ley de Moisés, porque él se está casando con una filistea, una incircuncisa, se está casando con alguien que no adora a Dios, alguien que adora a otros dioses, alguien que no cree en nuestro Señor Jesucristo. Él se está casando con una persona que adoran a un dragón, no adoran a Dios. Entonces se está casando con la persona equivocada, pero la soberbia de Sansón le dice a los padres que es la que él quiere y que es la que a él le gusta. Así nos pasa a nosotros muchas veces, mis queridos hermanos. A veces nosotros no pedimos consentimientos de emprender un negocio. Decimos: eso es lo que yo pienso, es lo mejor, esa es la oportunidad que me ha salido y por aquí me voy. Pero no es así. Tenemos siempre que contar primeramente con Dios, segundamente con nuestros pastores, con nuestra esposa, con nuestros padres. Tenemos que pedir asesoría, tenemos que pedir, ¿verdad?, cobertura para que a nosotros nos vaya bien, no fracasemos, que nos den consejos. Pero nosotros somos personas a veces que no pedimos consejos, que hacemos las cosas a como nos parece mejor. Y como tenemos un dicho que el que paga manda, entonces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Déjeme decirle, hermano, que si usted pone todo, pero todo en manos de Dios, Dios va a hacer prosperar su mano. Dios va a hacer prosperarlo. Pero si nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a tomar decisiones que tomemos en cuenta a Dios, que nosotros podamos caminar siempre con el temor de Jehová, que nosotros podamos siempre emprender cualquier proyecto de nuestra vida, siempre con la mano poderosa de Dios adelante. Pero aquí podemos ver un Sansón que no tenía lucha solo con los filisteos, sino que tenía lucha consigo mismo. A veces nosotros nos pasa que somos fuertes en algunas áreas, pero débiles en otras. Nos pasa que somos inteligentes y muy afortunados en algunos proyectos, pero somos débiles en otros proyectos, mis queridos hermanos. Tenemos que aprender a depender de Dios, no depender de nuestra inteligencia, no depender de nuestra sabiduría, no depender de nuestra experiencia, sino que tenemos que aprender a depender de la mano poderosa de Dios, que Él es el que los sustenta, Él es el que los guarda, Él es el que los cuida, Él es el que los bendice. La palabra del Señor es bien clara, mi querido hermano. Y aquí podemos ver a un Sansón que no se deja llevar por sus padres, un Sansón que no se deja llevar por Dios. Y podemos ver, ¿verdad?, que él se está casando con una persona equivocada. Podríamos pensar que
que si él se casa con la persona equivocada, los resultados van a ser de él. Él es el que va a pagar el precio. Cuando uno toma malas decisiones, uno es el que paga el precio. Cuando uno toma malas decisiones en la vida, paga el precio, mis queridos hermanos. Déjenme decirle que ahorita tuve un atraso pequeño para llegar a este canal, porque venía del presidio, ¿verdad? Venía de la cárcel de visitar los reos. Déjenme decirle que hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se arrepienten de haber cometido errores, que ellos quisieran una tan sola oportunidad en la vida, que ellos quisieran que les volviéramos a retroceder el tiempo, que Dios volviera a retroceder el tiempo para no cometer los errores que cometieron, y que por esos errores ahora están ahí en un lugar donde la comida es difícil, la calor es horrible, están en un lugar donde es una esclavitud humana, un lugar donde ellos están restringidos de libertad, ¿verdad? Pero déjenme decirle que a esa persona, esas personas que están ahí ahorita en este momento, esas personas se les aconsejó, esas personas se les dijo, se les habló y se les dijo: no cometan errores, no hagan esto, visiten la iglesia, no se junte con X compañía. Pero estas personas no hicieron caso, por eso ahora están pagando las consecuencias. Por eso le digo, usted y yo somos responsables de nuestro futuro. Dios está ahí con las manos abiertas. Dios está esperando que usted llegue y le pida perdón. Pero, ¿qué pasa? Preferimos seguir haciendo el pecado, jugando con el pecado. El pecado lo chineamos y lo jugamos como que creemos que nunca nos va a hacer daño. Lo difícil es cuando estamos en una situación que ya no podemos salir de ahí. Lo difícil es cuando ya nosotros cometimos un error, que retroceder no es fácil. Entonces esta tarde, mi querido hermano, usted que me está escuchando, usted que me está viendo, yo le digo, usted es responsable de lo que viene. Usted es responsable de su futuro. Usted es responsable de dónde va a caminar, por dónde va a caminar. Usted es responsable. Déjeme decirle que cada día trato de cuidarme más. Trato de cuidarme más para el Señor, porque yo no quiero pagar el precio de este mundo. Yo no quiero pagar el precio que este mundo ofrece. Yo quiero pagar el precio de Cristo, no el precio de este mundo. Así que esta tarde yo le estoy diciendo en su corazón, no actuemos como Sansón. Que el privilegio que Dios nos dio, que lo sepamos usar para Él, ¿verdad? Porque todo tiene su consecuencia. Podemos ver más adelante, ¿verdad? Cuando Sansón se casa con Dalila, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Jueces 16:4, dice: después de esto aconteció que enamorado de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Podemos ver, mi querido hermano, Sansón, habiendo tanta mujer bonita en el pueblo de Israel, hijas de Dios, habiendo tanta, como le dijo su padre y su madre, aquí hay tus hermanas. Le estaba hablando, entre tus hermanos, no hay mujer entre tus hermanos, hermanos en Cristo, que sean de la misma religión, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó? Pasó algo que Sansón no hizo caso. Una israelita no lo hubiera entregado. Pero aquí vemos que los reyes, dice, los príncipes de los filisteos, tuvieron confianza acercarse a Dalila, porque Dalila era filistea y era de los mismos de ellos. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que saber, mis queridos hermanos, dónde estamos, para dónde vamos, con quiénes estamos. Como les repito, tenemos que saber, mis queridos hermanos, con qué personas andamos caminando, en qué lugares los estamos, ¿verdad?, estacionando.
Porque a veces estamos en los lugares equivocados, en el momento equivocado. Pero aquí podemos ver un Sansón que viene con una cobertura de Dios, que es un propósito de Dios, ¿verdad? Que Dios le asigna un trabajo. Pero Sansón, ¿qué hace con el trabajo que le asignaron? ¿Qué hace Sansón con la palabra de Dios? Porque ya leía la palabra, ya se sabía la palabra de Dios, Sansón. Entonces, aquí podemos ver que a veces nosotros somos conocedores de la palabra, los hablan la palabra, pero aún sin embargo se los olvida la palabra. Aún sin embargo nosotros los desconectamos de la palabra y no tomamos en cuenta el consejo. Caemos en error, cometemos decisiones equivocadas, ¿verdad? Porque pedimos consejos pero no los aceptamos, no los hacemos y cometemos los errores. Entonces ahora viene la paga. La paga del pecado es muerte. Podemos ver, ¿verdad? Cuando Dalila ya está haciendo negociaciones, ¿verdad? Con los filisteos. Ya le están ofreciendo, ¿verdad? 1100 ciclos de plata. Entonces la mujer es astuta. Pero aquí vamos viendo, ¿verdad? El comportamiento de Sansón. Aquí vamos viendo su actitud interna. Aquí podemos ver que los enemigos de Sansón no eran los filisteos ni era Dalila. El peor enemigo que Sansón tenía era su interior, dominar ese machismo que él tenía, dominar ese orgullo, dominar esa soberbia. Nosotros como seres humanos ese es el peor enemigo que tenemos. Yo le comento mucho a mis queridos hermanos que nosotros llegamos a la iglesia y para nosotros dejar un vicio es fácil. Usted deja el vicio facilito, solo que se proponga no vuelvo a tener vicio, no tiene más vicios. La fuerza del Señor le ayuda. Pero ¿sabe qué es difícil dejar, hermano? El orgullo, el carácter. Eso es difícil, eso no es fácil. Luchar con el carácter de uno, luchar con esa soberbia que uno tiene, con ese ego, con esa altivez de que no le pueden decir nada, no acepta sugerencias, no acepta nada de la vida de los demás. Eso es lo difícil de un ser humano, tener los dones del Espíritu Santo, tener esos dones, ¿verdad? Tenemos que anhelar esos dones, la paciencia, la mansedumbre, ¿verdad? Ser humilde. Podemos ver en Efesios 4:1, mis queridos hermanos, que tenemos que anhelar. Mire lo que decía el apóstol del Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Todos fuimos llamados, todos somos llamados. Si usted no ha aceptado a Cristo, usted es llamado también. El Señor Jesucristo le está haciendo un llamado desde ya días. Con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportándonos unos con paciencia, los unos a los otros en amor. Mire, y tener estos espíritus de humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor, le aseguro que es más fácil dejar de beber, le aseguro que es más fácil dejar de fumar, que practicar esto, lo que es la paciencia, lo que es la humildad y el amor. No es fácil, se lo digo por experiencia. A mí me está costando mucho, mis queridos hermanos. Me cuesta ser humilde, me cuesta tener paciencia, me cuesta tener amor, me cuesta ser manso. Pero lo que sí sé que voy ya en ese caminar, ya agarré ese camino. Primero iba con un montón de veredas, otros caminos equivocados, pero ya agarré el camino de Cristo. Y dice la palabra del Señor que no mirando para ningún lado, sino que mirando el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Ya lo miré, entonces ahora lo sigo, ahí voy atrás de Él, en medio de mis errores, en medio de mis dificultades, de mis problemas, pero yo voy adelante, yo voy buscando, ¿verdad?, ese Redentor de mi vida. Así que, mis queridos hermanos, tenemos que practicar eso, en cual fuimos llamados, por lo cual fuimos llamados. Nosotros el Señor lo llamó, a Sansón el Señor lo llamó, pero Sansón se desvió, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, esta tarde es lo que quiero dejar en su corazón, que sigamos ese camino,
que cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado, que nosotros podamos, ¿verdad?, ser dignos de que nuestro Padre diga: ahí está mi Hijo amado en cual yo tengo complacencia, como lo dijo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor no dijo: yo me siento orgulloso de mi Hijo, no, dijo: en quien yo tengo complacencia, ¿verdad? Así es que, mis queridos hermanos, vamos a ir a una alabanza, pero ya vamos a retornar, ¿verdad?, para que sigamos comentando la historia de Sansón. Ya regresamos. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble.
dice, así como es su nombre, que así sea su alabanza. Todo el que tenga un Dios increíble le va a alabar de una manera increíble esta noche. Alguien dice amén. Tómele la mano a alguien y dígale, vamos a exaltar con todas las fuerzas al Dios increíble. Desde México para todas las naciones. 1, 2 y 3 arriba. Que alguien grite. Y no fuerte, todos juntos. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Que alguien grite. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Estamos hablando, mis queridos hermanos, acerca de la historia de Sansón, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre que el Señor lo hizo fuerte. Sansón era débil. Todos sabemos que Sansón era un ser humano igual que nosotros y que su fuerza no descendía del cabello, su fuerza descendía de lo altísimo, de nuestro Señor. Así somos nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros somos débiles, como personas somos débiles, somos propensos al pecado, somos débiles en todos los aspectos, pero el Señor los hace fuertes. Con su espíritu el Señor los hace fuertes. Lo único que nosotros no necesitamos es tener el cabello largo, ¿verdad? Porque esta era una promesa de Dios nada más para Sansón. Pero déjeme decirle que si usted y yo cumplimos el propósito de Dios, vamos a ser más que vencedores, vamos a ser fuertes. Podemos ver, ¿verdad?, que Sansón peleaba batallas con los filisteos. Dice que solo con la quijada de un burro mató como 3,000 filisteos. Oiga bien, mis queridos hermanos, qué fuerza. Peleaba con un león, mataba a los leones. O sea, era un hombre fuerte. Dice que las cadenas, vamos a leer aquí, mis queridos hermanos, porque hay varias partes, ¿verdad?, que habla de que Dalila empezó a insinuarle, cuando los filisteos le ofrecieron dinero o los siclos de plata, empezó a insinuarle a Dalila, a decirle que le revelara su secreto. Pero Sansón, él jugaba con Dalila, él le mentía a Dalila, él le decía, podemos ver en el verso, vamos a ver en el verso 16, 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, ¿verdad? Al final Dalila convence, ¿verdad?, a Sansón que le revele su secreto. Porque Sansón le mentía, le decía, si me ataran con cuerdas, que estén nuevas, si me ataren de las manos o me ataren de los pies, pues yo me voy a debilitar. Entonces
pero venían los filisteos y decía Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Entonces Sansón dice que las cadenas las hacía como, parece que habla sobre cáñamo, dice que lo hacía como cáñamo, lo hacía como tela, ¿verdad? Entonces, de ahí le volví a decir, me has mentido, no era esa la respuesta correcta. Y le inventaba otra, Sansón, y volvía y le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y mire, prum, volvía a desatarse. Pero a la tercera vez o a la cuarta vez, Sansón le confiesa la verdad. Yo me pregunto, yo leyendo la historia de Sansón, yo me pregunto, ¿por qué nos gusta tanto jugar con el pecado? ¿Por qué nos gusta tanto creer que una cerveza no los hace daño, que 2 cervezas no los hace daño, que 3 cervezas no los hace daño y la cuarta para allá sí los hace daño? ¿Por qué no decirle stop a la primera? ¿Por qué creer que si los metemos en el internet, en el Facebook, no los va a hacer daño si miramos algo indebido? Y si usted, mi querido hermana o hermana que es casada o casado, ¿usted cree que recibirle un mensaje a esa persona que está seduciéndolo a través del teléfono le va a hacer daño? Al final le va a hacer daño. Mejor hay que ponerle un stop al principio. Hay que parar eso, porque si empezamos a darle entrada, después vamos a terminar como Sansón. Al inicio Sansón, él le decía, no te preocupes, le decía. Y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo? Dice. Podemos ver. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Mire cómo lo estaba chantajeando Dalila a Sansón, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, mis queridos hermanos, que Sansón está mintiéndole a Dalila, pero Dalila lo está chantajeando. ¿Cómo dices, tu corazón no está conmigo? No me amas. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dice la palabra, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaría y seré como todos los hombres. Mire, mi querido hermano, lo que le estoy diciendo. Podemos observar que al final el pecado pudo más, ¿verdad? Lo convenció. Así que tenemos que tener mucho cuidado qué estamos haciendo con el pecado. No juguemos con el pecado, mis queridos hermanos, que el pecado es fuerte también. De repente puede llegar el día que el pecado los convenza, los gane la batalla. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti, ¿verdad? Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras, dice, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mire, mi querido hermano, aquí la palabra del Señor los habla bien claro. Y esto es un ejemplo, ¿verdad?, de nosotros los creyentes. Es un ejemplo para nosotros los creyentes, mis queridos hermanos. A veces creemos que tenemos la misma fuerza que Dios nos dio en el lugar santísimo, en el altar. A veces creemos que porque cantamos tan profesionalmente, que porque subimos al púlpito y cantamos y tocamos guitarra y tocamos batería y danzamos, creemos que es un don de nosotros. Ese es un don de Dios que Él lo dio a nosotros. A veces creemos que ese don nos pertenece y queremos, ¿verdad?, apartarlo de la gracia de Dios
y queremos después ir a cantar y ya no tenemos la misma gracia. Ya no la tenemos. Ya aquí podemos ver un ejemplo. Sansón es un ejemplo de nosotros los creyentes que pensamos, dice la palabra de Dios, que Dios permanecerá con ellos aun cuando prosigan en la conducta pecaminosa e inmoral. Aún creyendo nosotros que estamos en un lugar pecaminoso, en una actitud pecaminosa, en una actitud inmoral, pero creemos que podemos ir a cantar, que podemos ir a alabar a Dios con la misma, ¿verdad? Con la misma situación que lo hacíamos antes, con la misma pasión, con el mismo amor, con el mismo talento. Ya no, mis queridos hermanos. Ya el Señor se los apartó como se le apartó a Sansón. Y dice, el Señor se apartó de este juez debido a su conducta desobediente, ¿verdad? Aquí podemos ver que el Señor se tuvo que apartar porque era un desobediente. No obedecía. Y mire qué misterioso que Sansón sabía de dónde él provenía. Sansón sabía perfectamente quién lo engendró. Sansón sabía perfectamente los estatutos que Dios había dejado. Sansón sabía perfectamente que no tenía que pasar navaja sobre su cabeza. Pero ¿y por qué desobedeció? Confió más en el pecado. Confió más en Dalila que en Dios. Así nos pasa a nosotros los creyentes. Ya tenemos la unción de Dios. Ya tenemos el favor de Dios. Ya tenemos el don de Dios. Pero queremos hacer cosas pecaminosas, deleites pecaminosos, inmorales. Y creemos que tenemos la misma unción de Dios. No, aquí habla claro, Dios se los aparta. Cuando cometemos error, Dios se los aparta. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Dice que este pasaje dice, advierte enfáticamente que es posible que el Señor se aparte de una persona persistentemente pecadora sin que ella se dé cuenta. A veces no lo damos ni cuenta. A veces no nos damos ni cuenta cuando el Señor se los ha apartado, pero es por nuestra conducta, no porque Él quiere apartarse. Y vamos a leer más, mis queridos hermanos, en el 28, ¿verdad? Porque estamos viendo ya la paga del pecado es muerte. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Porque podemos ver, ¿verdad? Podemos ver que cuando una vez que lo atraparon, ¿verdad? Que atraparon a Sansón, le sacaron los dos ojos, ¿verdad? Una vez que lo atraparon, lo llevaron, ¿verdad? Para el palacio y le sacaron los dos ojos. Entonces Sansón quería venganza. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que el enemigo los atrape y los haga un daño? Si es fácil estar en la cobertura de Dios. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que a Sansón lo atraparon, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los dos ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que no se moviese y lo encarcelaron. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue raspado, ¿verdad? Podemos ver, mi querido hermano, el cabello creció, pero no tenía la misma fuerza. Entonces la fuerza no venía del cabello, la fuerza venía de Dios. Usted no toca bonito ni canta bonito porque estudió música, sino que tiene un don de Dios. Usted no predica bonito porque estudió para predicar, sino que es un don de Dios. Todos tenemos un don. Los diáconos tienen un don. Los evangelistas tienen un don. Todos tenemos un don. Así que podemos ver, mis queridos hermanos, que Jehová se había apartado de Sansón, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Sansón es un ejemplo nuevamente, ¿verdad?, de nosotros. Y aquí podemos ver que ahora con un espíritu arrepentido, ¿verdad? Porque ya leímos el 28 cuando le dijo que él quería hacer venganza. Vemos un espíritu arrepentido y una fe renovada, ¿verdad?, en Dios, y clamó al Señor. Y su oración fue escuchada. Porque la historia de Sansón dice que después de esto, ¿verdad?, después de que Sansón lo llevan
Y los filisteos están haciendo una gran fiesta, mis queridos hermanos. Y quieren llevar a Sansón y lo ponen en medio de 2 columnas y lo llevan para burlarse de él. Imagínense qué difícil es, mis queridos hermanos, que cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, nosotros somos renovados, somos nuevas criaturas, nuevas personas. Yo me recuerdo muy bien, hermano, cuando yo estaba en el mundo. Yo creía que yo era el hombre más astuto, el hombre más inteligente, el hombre más sagaz, el hombre más afortunado, el hombre más guapo. Yo me creía todos esos engaños del mundo. ¿Y sabe qué? Era un ignorante, era un tonto. Se lo digo así con esa expresión, y esa es una de las palabras que a mí no me gusta, tonto, pero eso era yo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros cuando estamos apartados de Dios cometemos cosas que no son dignas. De repente hay un hombre y dice: tengo 2 mujeres aparte de mi esposa y son bien guapas, bien bonitas y bien jóvenes. ¿Usted cree que eso es para un hombre inteligente? Eso no es para un hombre inteligente. Yo creía que era para un hombre inteligente, pero no es para un hombre inteligente. Eso es para un hombre incircunciso, un hombre que está apartado de la realidad, un hombre que está apartado de Dios, un hombre que tiene doble vida, tiene dobles problemas o triples problemas, un hombre que tiene que esconder el teléfono, un hombre que tiene que andar con clave el teléfono, un hombre que no tiene paz ni en la cama y no tiene paz ni con una de las 2 ni con las 3, que tiene que mentirle a la otra y tiene que venir a mentirle a la otra y de ahí mentirle a la otra, y con una mentira tiene que tapar la otra mentira. Así es uno, mi querido hermano, cuando no está en Dios. Pero cuando uno viene a Dios, uno es transformado, uno es cambiado, cuando es nacido de nuevo. Cuando uno en verdad nace de nuevo, uno se da cuenta y empieza a abrir los ojos y se da cuenta que estaba desperdiciando su familia, que estaba desperdiciando su vida y que estaba desperdiciando el mundo. Estaba desperdiciando de vivir bien en este mundo por estar atrapado en los deleites pecaminosos. Uno viene al Señor, ya es transformado. Las demás personas lo miran a uno con agrado, lo miran bien. Dice la palabra del Señor que Él hermosea nuestro rostro. Hasta la forma de vivir, de vestir es diferente. Si éramos delgados, engordamos, y si éramos muy gordos, empezamos a adelgazar. Mire cómo es las cosas de Dios. Tengo testimonio vivo, mi querido hermano. Pero déjeme decirle algo, que cuando los apartamos nuevamente de la gracia de Dios como Sansón, volvemos a cometer los mismos errores. Servimos de burla más bien. Así como Sansón servía de burla. Cuando los apartamos nuevamente del camino de Dios, es peor. Porque dice la palabra que 7 espíritus más inmundos se los meten a nuestra vida. Si yo no tomaba, ahora va a tomar. Cuando los apartamos de Dios, a nosotros la gente los ve peor que como los miraron antes. Así miramos a Sansón. Sansón se le apartó Dios. Dios lo dejó. Ahora todos los filisteos se están burlando de Sansón. Y ahí podemos ver, mis queridos hermanos, la historia de Sansón, cómo está terminando. Cuando Sansón sabía perfectamente cuál es el propósito que él venía a esta tierra. Cuando Sansón sabía perfectamente que él era un nazareno. Cuando Sansón sabía perfectamente que era rescatado por la sangre de Jesús, como lo somos nosotros. Sansón sabía perfectamente quién era su creador y qué propósito tenía que venir a cumplir esta tierra. Usted, mi querido hermano que me está viendo, me está escuchando esta tarde, usted sabe perfectamente cuál es el propósito que Dios tiene con usted. ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Sabe qué Dios quiere hacer con usted? ¿Y está usted dispuesto a hacer lo que Dios quiere? ¿O quiere hacer la de Sansón? Dejarse llevar por sus deleites pecaminosos. Dejarse llevar por los gustos, por los placeres de él. Así que, mi querido hermano, aquí Sansón dice, ya para terminar, ¿verdad? Y
habla aquí la historia. Así luego Sansón los dos columnas en medio sobre las que descansaban la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Podemos ver que Sansón murió junto con los filisteos. Y Dios no lo hizo para que muriera junto con ellos. Dios lo hizo para que reinara en Israel y para que los defendiera, ¿verdad? Para que matara a filisteos. Pero la conducta y el pecado lo llevó a la muerte. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje es que esta historia de Sansón fue escrita en la Biblia, no para que sigamos sus caminos, sino que como un ejemplo, para que nosotros no caigamos en los mismos errores, no caigamos en el error de Sansón. Esta historia no fue escrita para que nosotros la imitemos, esta historia es escrita para que nosotros reflexionemos. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y espero que esta palabra haya penetrado lo más adentro de su corazón, que si usted estaba haciendo cosas ilícitas, si usted estaba en deleites pecaminosos, se aparte y siga el propósito en el cual Dios lo ha enviado. Le damos gracias al Señor. Padre, bendice, Señor, esta palabra, bendice, mis queridos hermanos, a mis amigos, a mis familiares que me están viendo a través del canal y de Facebook. Señor, bendícelos en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que tu palabra sea traspasada, Señor, los corazones, para que haya fruto, Señor, de esta palabra, que tú siembres esta palabra, Señor, y nosotros podamos seguir en tus caminos, Señor. Gracias te damos porque tú has sido bueno hasta el día de hoy. Tú has sostenido mi mano y tú me seguirás sosteniendo, Señor. Tu palabra dice que en paz me acosté y en paz me levantaré, porque nuestro Señor Jesucristo me sustenta. Bendice en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.